Lección 15. De los recursos. ¿Cuál es el concepto de los recursos? Es el medio de impugnación de una resolución judicial para obtener su revisión por el juez que la dictó o por otro superior en jerarquía. ¿Cuál es el fundamento de la interposición de los recursos? Se halla en el anhelo de la justicia, el cual se podrá obtener con mayor seguridad a través de un nuevo examen de la causa. ¿Cuáles son los efectos de la interposición de los recursos? La consecuencia inicial de la interposición de un recurso es impedir que esa resolución que estamos recurriendo produzca sus efectos normales. Existen reglas generales que tenemos que tener en cuenta para interponer recursos, y ellas son: la declaración expresa de la voluntad. La voluntad debe exteriorizarse en cuanto a la forma, y la forma puede ser escrita mediante la presentación del correspondiente escrito de interposición del recurso. También puede ser oral, que se puede desarrollar en una audiencia. Dice el punto 2, la facultad de interponer el recurso. ¿Quiénes tienen facultad para interponer el recurso? Las partes, los representantes necesarios o voluntarios, los representantes del Ministerio Público, de la Defensa Pública. El punto 3 dice, la resolución no debe haber quedado firme. ¿Qué significa? Que cualquier resolución que yo quiera impugnar no debe estar firme. Si a mí me notifican hoy de una sentencia definitiva, a partir del día siguiente se computa el plazo para la interposición de cualquier recurso. Por ejemplo, si quiero interponer el recurso de aclaratoria, tengo el plazo de 3 días, más el cuarto día de gracia hasta las 9 de la mañana. Si transcurren esos días, esa resolución queda firme y por lo tanto ya no se podrá interponer recurso alguno. Dice el siguiente punto, existencia de un interés jurídicamente protegido. Claro que sí, porque el interés en el caso es la medida del recurso. La competencia del órgano es fundamental, se refiere ante el cual se interpone el recurso y que debe ser competente para concederlo. Debe ser jurídicamente posible y debe interponerse en el plazo fijado por la ley, que es lo que hablamos recientemente. El recurso de aclaratoria, artículo 386. Dice, efecto del pronunciamiento de la sentencia. Una vez pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito y no puede hacer en ella variación o modificación alguna. Con esto quiero decirles en primer término que la palabra jurisdicción está mal empleada, ya que el legislador se quiso referir a la competencia del juez. Cuando el juez dicte sentencia definitiva, termina su competencia con relación al fondo de la cuestión, pero sí puede resolver otras cuestiones, y ellas son las que están contempladas en el artículo 387, que vamos a leer. Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que corrija cualquier error material. Corregir cualquier error material se puede referir, por ejemplo, a datos en la parte resolutiva. Por ejemplo, consignar mal los datos del actor, consignar mal los datos del demandado. El inciso B dice, aclara alguna expresión oscura sin alterar lo sustancial de la decisión. Una expresión oscura se puede referir, por ejemplo, al carácter idiomático. Inciso C. Supla cualquier omisión en la que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Por ejemplo, pudo haber omitido el juez imponer costas. Entonces, en ese caso, por medio del recurso de aclaratoria, podemos suplir la omisión en la que incurrió el juez.
¿Ante quién se interpone el recurso de aclaratoria? El recurso de aclaratoria se interpone ante el mismo juez que emitió la resolución. ¿Cuál es el plazo para poder interponer ese recurso de aclaratoria? Es el plazo de 3 días, contados desde el día siguiente de la notificación de esa resolución. ¿Cuál es el plazo que tiene el juez para resolver el recurso de aclaratoria? Es el plazo de 3 días. Suspensión del plazo para recurrir solo para el que interpone, dice aquí. El artículo 388 con relación a ese punto dice: plazo para pedirla y resolverla. La aclaratoria deberá pedirse dentro del tercer día de notificada la resolución y deberá resolverse sin sustanciación alguna. ¿Qué significa? Sin correr traslado a la otra parte, en el plazo de 3 días. Su interposición suspende el plazo para deducir otros recursos. Suspende el plazo para deducir otros recursos con relación a la parte que interpuso el recurso de aclaratoria. Esa es la parte que le quería aclarar. Entonces, haciendo un resumen de la primera parte de esta lección, podemos concluir de que el recurso de aclaratoria, que es el primer recurso que estamos estudiando, el que se interpone ante el mismo juez, se fundamenta ante el mismo juez y es el mismo juez el que debe resolver. El plazo para la interposición del recurso de aclaratoria es de 3 días, como también es de 3 días el plazo que tiene el magistrado para poder resolver. Ahora vamos a estudiar el segundo recurso, del recurso de reposición. Nos trasladamos al artículo 390 del Código Procesal Civil. Pero antes hablamos del concepto. ¿Qué es el recurso de reposición? El recurso de reposición es aquel por el cual el perjudicado por una resolución le solicita al mismo juez o tribunal que la dictó que la revoque por contrario imperio. ¿Qué significa por contrario imperio? Significa que es inherente a la función jurisdiccional del mismo magistrado. El artículo 390 del Código Procesal Civil dice: resoluciones contra las cuales procede el recurso de reposición. El recurso de reposición solo procede contra las providencias de mero trámite. ¿Cuáles son las providencias de mero trámite? Son aquellas que impulsan el proceso. Por ejemplo, aquella que corre el traslado de una demanda, aquella que ordena la apertura de la causa prueba o la que ordena el cierre del periodo probatorio. Continuando, contra las providencias del mero trámite y contra los autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable, a fin de que el mismo juez o tribunal que los hubiese dictado los revoque por contrario imperio. El artículo 391 nos habla del plazo dentro del cual se debe deducir el recurso de reposición y dice: se interpondrá el recurso dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva. ¿Qué significa? Que si el día de hoy me notifican de la resolución de la providencia o del auto interlocutorio, a partir del día siguiente se comienza a computar el plazo de 3 días. Y el escrito en que se lo deduzca consignará sus fundamentos so pena de tenerlo por no presentado. Entonces, ¿ante quién se interpone el recurso de reposición? Se interpone ante el mismo juez o tribunal que dictó la providencia o el auto interlocutorio. Ante el mismo juez que dictó esa resolución que estamos impugnando, debemos fundamentar nuestra petición. En el mismo escrito en el que se deduce el recurso de reposición, se deben consignar los fundamentos del mismo, so pena de tenerlo por no presentado. Eso es uno de los requisitos fundamentales, como así también en el recurso de aclaratoria, el recurso estudiado
En primer término, el fundamento del por qué estamos realizando la interposición de ese recurso debemos fundamentarla ante el juez que dictó la resolución. Plazo en el cual debe ser resuelto. El artículo 392 establece que el juez o tribunal resolverá sin sustanciación alguna en el plazo de 5 días y su resolución causará ejecutoria. El fundamento de la disposición se encuentra en el carácter de las resoluciones contra las cuales procede el recurso de reposición, que son contra aquellas resoluciones que no causan gravamen irreparable, y también teniendo en cuenta el principio de economía y celeridad procesal. El recurso de reposición se puede interponer en forma oral durante una audiencia, y así lo establece el artículo 393 que dice: procedimiento en audiencia. Cuando el recurso de reposición fuere deducido en audiencia, deberá fundarse verbalmente y resolverse en la misma. Continuando con la lección 15, nos trasladamos al artículo 410 del Código Procesal Civil y comenzamos a estudiar el recurso de queja por recurso denegado. ¿En qué consiste este recurso? El recurso de queja por recurso denegado es el que se interpone contra la resolución judicial que no hace lugar al recurso que interpuso una de las partes. ¿Cuál es la denominación que se le da también a este recurso? Se lo puede denominar directo o de hecho. ¿Cuál es el alcance de la interposición de este recurso? Se haya limitado al reexamen de la procedencia del recurso, sin poderse considerar la materia de la decisión objeto del recurso. ¿Esto qué significa? Que el superior solamente debe evaluar si el recurso fue mal o bien denegado por el inferior. Constituyen requisitos para la admisión de este recurso los siguientes: haber interpuesto el recurso oportunamente y en debida forma, vale decir, en el plazo fijado en la ley. También es requisito de admisibilidad acompañar copias de la resolución objeto del recurso y de las actuaciones pertinentes. El plazo para interponer la queja por recurso denegado es de 5 días. Y el efecto que produce la interposición de este recurso es que mientras no se concede la queja por recurso denegado, no se suspende la tramitación del proceso ante el inferior. El artículo 411 del Código Procesal Civil establece: trámite. Presentada la queja en forma, el tribunal decidirá dentro de tercero día sin sustanciación alguna si el recurso ha sido bien o mal denegado. En caso contrario, podrá traer los autos a la vista. Si hiciere lugar a la queja, se ordenará tramitar el recurso correspondiente en la forma establecida en este código. En caso contrario, se dispondrá la devolución de los antecedentes. ¿Qué nos quiere decir el artículo 411? Que el recurso de queja por recurso denegado debe presentarse directamente ante el superior. Por eso también se denomina este recurso directo o de hecho. Se debe acompañar todos los recaudos señalados en el artículo 410. El escrito en el que se interpone debe estar fundado en las circunstancias que demuestren que el recurrente está legitimado para recurrir y todas las razones por las que el recurso debe admitirse. La resolución emitida por el superior y que decide la queja puede resolverse de la siguiente manera. Puede no hacer lugar a la queja en razón de que el recurso ha sido bien denegado y en ese caso se dispondrá la devolución de los antecedentes al juez inferior, o puede hacer lugar a la queja porque el recurso ha sido mal denegado. En consecuencia, el superior concederá el recurso y solicitará la remisión del expediente, si el mismo aún radica ante el inferior, para poder decidir la cuestión de fondo. Y por último,
En esta lección número 15 estudiamos el recurso de queja por retardo de justicia, que está establecido en el artículo 412 del Código Procesal Civil. El concepto de este recurso es el siguiente. ¿Qué es el recurso de queja por retardo de justicia? Este recurso se interpone cuando el juez o tribunal ha omitido dictar resolución una vez vencidos los plazos que le fijan la ley. El Código establece ciertos actos procesales que deben realizar las partes para poder interponer el recurso de queja por retardo de justicia. En primer término, debemos presentar un escrito de urgimiento o pedir pronto despacho. Si no tenemos respuesta ante el primer urgimiento, debemos reiterar el pedido dentro de los 10 días siguientes de la presentación del primer urgimiento. Si aún no tuvimos respuesta con la presentación de los 2 escritos de urgimiento, podemos recurrir ante el superior interponiendo el recurso de queja por retardo de justicia si dentro de los 20 días siguientes a la reiteración del urgimiento el juez o tribunal no dictó la resolución. El artículo 413 del Código Procesal Civil establece presentación ante el superior. Al recurrir en queja, el interesado deberá acompañar copias de los urgimientos en papel común. ¿Qué significa? Que para que se pueda admitir el recurso de queja por retardo de justicia que queremos interponer ante el superior, debemos adjuntar al escrito propio de la interposición del recurso los 2 escritos de urgimiento que hemos presentado ante el inferior. Este es un requisito de admisibilidad fundamental. El artículo 414 establece lo siguiente. Pedido de informe. Presentada la queja ante el superior, éste recabará informe al inferior, quien deberá producirlo dentro del día siguiente manifestando la causa que le impide dictar la resolución. El juez inferior debe elevar al superior dentro del día siguiente de haber recibido el pedido correspondiente y debe manifestarle al superior qué le está impidiendo dictar resolución, ya que los plazos que el Código Procesal Civil establece, él ya no los está cumpliendo. El artículo 415 establece emplazamiento. No mediando justa causa, el superior dispondrá que el inferior dicte resolución dentro del plazo de 10 días, que empezará a contarse desde la comunicación respectiva. Si la justa causa consistiere en recargo de trabajo, el tribunal deberá fijar el plazo dentro del cual el inferior dictará resolución. ¿Qué significa justa causa? Si el juez inferior invoca que no pudo dictar resolución en plazo por una justa causa, que podría ser exceso de trabajo, entonces en ese caso se le fijará un plazo que el tribunal considere conveniente para que el inferior dicte resolución. Si no existe una justa causa, el tribunal en ese caso establecerá el plazo de 10 días y ese plazo se computa desde la comunicación respectiva para que el mismo inferior dicte resolución. Artículo 416. Sanción. En caso que el juez o tribunal no diere cumplimiento a la orden, se comunicará a la Corte Suprema de Justicia. En el caso de que el inferior no diere cumplimiento a la orden de dictar resolución dentro del plazo que le fije el superior, este incumplimiento se deberá comunicar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué
tomará los recaudos necesarios en contra del magistrado o el tribunal que incumplió con el emplazamiento establecido por su superior. Pues bien, entonces en la lección 15 estudiamos 4 recursos: el recurso de aclaratoria, el recurso de reposición, el recurso de queja por recurso denegado y el recurso de queja por retardo de justicia. Haciendo un breve resumen, el recurso de aclaratoria se interpone y fundamenta ante el juez o tribunal que dictó la resolución, para que el mismo corrija algún error material, aclare alguna expresión oscura o para que supla alguna omisión. El recurso de reposición se interpone y fundamenta también ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución, para que éste lo revoque por contrario imperio en razón a que ha generado un perjuicio o agravio a la parte que interpuso el recurso. El recurso de queja por recurso denegado se interpone directamente ante el superior, en razón a que el inferior no ha concedido el recurso interpuesto por la parte. Y el recurso de queja por retardo de justicia también se interpone directamente ante el superior, pero ojo, requisito de admisibilidad para poder interponer este recurso es que la parte interesada haya presentado 2 urgimientos ante el inferior.